Buenos días. Gracias a ustedes por invitarnos a este evento. Primero voy a presentarles en el primer minuto la Escuela de Emprendedoras. La Escuela de Emprendedoras es una acción positiva del Gobierno del Principado de Asturias para para trabajar en el tema de las mismas oportunidades para hombres y mujeres y, por tanto, para trabajar en el tema de la igualdad, porque una sociedad hoy día no se puede permitir perder el talento del 51, casi 52% de la población. Nosotros trabajamos en el ámbito económico, en la igualdad en el ámbito económico y empresarial, y trabajamos fundamentalmente apoyando a todas las mujeres asturianas para la creación de empresas, crecimiento empresarial y formación en lo que es gestión empresarial. Trabajamos también en la creación de redes y, sobre todo, crear redes para esas microempresas que creamos las mujeres puedan crecer. Hacemos asesoramiento para la incorporación de planes y medidas de igualdad en todas las empresas de Asturias, de cualquier tamaño y sector, y luego realizamos proyectos singulares para trabajar el desarrollo personal y profesional de las mujeres. Nuestro análisis o nuestro punto de partida con las mujeres rurales es de decir, vemos un problema demográfico y nuestra creencia es que solo las mujeres jóvenes podrán dotar de energía demográfica al medio rural. El empleo de las mujeres garantizará el desarrollo del medio rural y también urbano, y la competitividad de las empresas pasa por la dirección compartida y por incorporar todo el talento de hombres y mujeres. Nuestras claves de partida es crear un entorno de desarrollo, preguntando a las mujeres rurales qué necesitan. Las necesidades de hoy no son las de ayer. Buscar nuevas alternativas laborales y también ir creando servicios de apoyo que mejoren la calidad de vida personal y laboral de las mujeres, que también crea empresa y crea empleo. ¿Cuál es la estrategia que desarrollamos? Nosotros partimos del Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Principado de Asturias, que es 2013-2015, que tiene 4 ejes. Uno que podríamos llamar de un mayor conocimiento de qué les pasa a las mujeres rurales. No tenemos estadísticas, tenemos muy pocas estadísticas desagregadas, hay que trabajar ahí. Pasa por la autonomía de las mujeres, que es incorporar la perspectiva de género en todos los programas y recursos que se desarrollen en el ámbito rural, promocionar el uso de las tecnologías. Hay que dotar al medio rural y ir rompiendo la brecha tecnológica que tenemos las mujeres. Pasa por el autoempleo, de decir, ir generando nuevos negocios, nuevas alternativas como única estrategia de diversificación y desarrollo del medio rural, y pasa por el empoderamiento en el sentido de decir, hay que potenciar que las mujeres participen en todos los ámbitos del medio rural, tanto en la gestión de las cooperativas, en la gestión de las empresas, en el asociacionismo y en la vida pública y social. Ahora, si me permiten, no sé cómo voy de tiempo, creo que bien, voy a contarles una experiencia que hemos puesto en marcha, en la que hemos trabajado, que es una experiencia concreta. El proyecto se llamó y se llama Más que un respiro para el desarrollo personal y profesional de las mujeres rurales. Y es la ampliación, muy brevemente, es la ampliación del servicio de sustitución en granja que ofrecen las cooperativas asturianas. Lo que pasa que en este caso se sustituye a las mujeres en todo el ámbito de trabajo que tienen, tanto en el ámbito de la explotación ganadera, la explotación agrícola y también en los temas de cuidado y de desarrollo, entendiendo que todas esas tareas es lo que hace la actividad de una empresa y la competitividad de la empresa. Por tanto, se sustituye a las mujeres para darles tiempos de respiro para que puedan participar y puedan desarrollar mejor su gestión de las explotaciones y su tarea. Este servicio, este nuevo servicio que se crea, lo gestiona Campo Astur. En este caso, estamos pilotando el primer año de puesta en marcha, y las mujeres prestadoras del servicio son también mujeres rurales, a las que se les ha formado en todas las competencias básicas de cuidado, aparte del conocimiento de las explotaciones y trabajo
de la explotación en todo lo que es los temas de cuidado, de atención domiciliaria y de prevención de riesgos laborales. Se ha creado una bolsa con estas mujeres formadas, que son las que van a prestar el servicio. También se las formó en el tema del autoempleo, para que vean posibles diversificación de la tarea actual que realiza. ¿Por qué este proyecto? Ya me cortó. Sí, porque es calidad de vida. Sí, lo siento, porque pero... pone en valor económico el trabajo doméstico y de cuidado que realizan las mujeres del medio rural. Muchas gracias.